Los ETFs o Exchange Traded Funds son una de las mejores maneras y maneras más fáciles de invertir en la bolsa de valores, ya que le permiten a usted invertir en un portafolio diversificado comprando solamente una acción de uno de estos fondos. Hoy vamos a estar hablando acerca de mis 5 ETF favoritos y por qué lo son. Vamos allá. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge. Si usted es nuevo por acá, en este canal subo videos para ayudarlo con sus finanzas, inversiones y hacer más dinero al final del día. Así que si esto es algo que le interesa, considere suscribirse. Si usted no sabe qué cosa es un ETF, aquí arriba le voy a dejar un video que hice hace un tiempo explicando mucho más qué es un ETF y un fondo de inversión indexado, ya que hoy no vamos a estar hablando mucho acerca de qué son, sino de cuáles son mis favoritos como tal. Pero para explicarle rapidito, un ETF es una porción de un fondo de inversión que invierte en varias compañías diferentes, lo que le permite a usted invertir en todas estas compañías diferentes comprando solamente una acción de ese ETF. Hoy vamos a estar hablando acerca de mis 5 ETFs favoritos, por qué lo son, vamos a estar revisando sus números y todo lo que ofrecen. Para que sepan, todos estos ETFs son de Vanguard. La única razón por la que son de Vanguard es porque, en mi opinión, Vanguard tiene el mejor sistema de ETFs y de fondos indexados en la bolsa, y por eso es que todos los ETFs que tiendo a recomendar son de Vanguard. Ahora, como siempre, esto no es una recomendación de compra como tal, esto solo es una recomendación de lo que me gusta a mí. Usted tiene que hacer su propia tarea antes de invertir y nunca debería de invertir basado en las opiniones de otras personas. Así que, por favor, antes de tomar la decisión de invertir en uno de estos ETFs, haga su propia tarea y su propio análisis, no invierta simplemente porque a mí me gustan. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a saltar con el primer ETF y para eso nos tenemos que ir al sitio web de Vanguard y voy a estarle mostrando cómo es que se ve este sitio a través de mi teléfono. Como podemos ver aquí, estamos en el sitio oficial de Vanguard y el primer ETF que vamos a estar hablando va a ser VOO, que es el ETF de Vanguard que sigue al S&P 500, las 500 mejores compañías en la bolsa de valores. Aquí abajo podemos ver un pequeño resumen de toda la información de este ETF y vamos a estar viendo un par de números que me interesan a mí. El primero va a ser el expense ratio. Para que usted sepa, esto es lo que le cobra el ETF por invertir en el mismo cada año. El expense ratio de este ETF es 0.03%. Para que usted sepa, esto usted no lo paga como tal, sino que se lo descuentan de los dividendos que le terminan pagando usted cada año. O sea, que si este ETF pagara 2% anual en dividendos, usted terminaría recibiendo solamente 1.97 porque tiene que pagar ese expense ratio, ese fee. Cuando bajamos un poco más podemos ver que una acción de este ETF vale alrededor de $270 aquí en el mercado. Este es el ETF más caro que vamos a estar hablando hoy, pero es uno que a mí me gusta muchísimo, ya que le permite a usted invertir en el S&P 500, un índice que tiende a dar unos retornos de alrededor de 7 a 10% cada año cuando usted invierte a largo plazo, que es muy bueno. También podemos ver que este ETF ofrece un dividendo de 2.22% anual, que no es para nada malo, y esto es porque obviamente ciertas acciones de las que están en este fondo ofrecen dividendos. Vamos a ver un par un poco más adelante. Cuando bajamos aquí podemos ver el potencial de riesgo de este ETF, es un 4, todo lo que vamos a estar hablando hoy van a ser un 4 y yo creo que es porque Vanguard considera las inversiones en la bolsa un poquitico riesgosas, porque lo son. Obviamente invertir en bonos del gobierno, algo de eso sería un 1 o un 2. La bolsa tiene un poco más de riesgo que una inversión en un CD o en un bono o algo así. Pero bueno, aquí abajo podemos ver los retornos históricos de este ETF. Como podemos ver, desde que se creó este ETF en 2010 ha dado un retorno de 11.69. La línea azul es el retorno del ETF. Como puede ver, en 10 años no está porque no ha pasado 10 años desde que se creó el ETF, pero son prácticamente 10 años desde septiembre del 2010 y ha dado un retorno anual promedio de 11.69, que es muy bueno. Cuando bajamos podemos ver un crecimiento hipotético de que si usted hubiese invertido $10.000 en este ETF en 2010, usted tuviese más de $30.000 en su portafolio actualmente. Eso es la magia del interés compuesto prácticamente. Cuando continuamos bajando podemos ver en qué sectores está separado este portafolio, o sea, cuáles son los sectores de compañías que están incluidas en este ETF, y aquí puede ver los porcentajes, lo puede pausar si quiere para verlo un poco más en detalle. Lo que más me interesa a mí va a ser este último aquí, y aquí es donde usted puede ver que este ETF está invirtiendo en 508 compañías. Como le dije, con comprar solamente una acción de esos $280 de la acción VOO, usted estuviese invirtiendo en una pequeña porción de 508 compañías, que es extremadamente bueno. El total de dólares invertidos en este fondo van a ser $443 billones y el 26.5% de esos $443 billones está separado entre estas 10 compañías. O sea, estas son las 10 compañías que representan la mayoría
mayoría de ese fondo. Aquí tenemos compañías como Microsoft, Apple, Procter & Gamble, etcétera. O sea, compañías grandes de la bolsa, blue chips como se les dicen, y estas son compañías que están en el índice del S&P 500, así que obviamente un ETF que sigue el S&P 500 va a estar invertido en todas estas compañías. Pero bueno, este es uno de mis favoritos. Vamos ahora con el próximo, y el próximo va a ser VTI. VTI es un poquitico diferente a VOO, y la diferencia más grande es que VOO invierte en las 500 mejores compañías de la bolsa, VTI invierte en todas las compañías de la bolsa, así que usted tiene mucha más diversificación en este ETF. Es un poco más estable, pero a la vez va a dar un poquitico menos de rendimiento, y eso lo vamos a ver en un momento. Como podemos ver, tiene el mismo expense ratio, los mismos 0.03% anuales que usted tiene que pagar por invertir en este fondo. Una acción de este ETF vale $147, mucho menos que el anterior que estábamos viendo, y ofrecen un dividendo de alrededor de 1.89% de ese valor. Una vez más, como le dije, el potencial de riesgo es el mismo, un 4, y cuando vemos los retornos promedios anuales de esta acción, podemos ver que en los últimos 10 años, la línea azul, 10.15% anual en promedio, y desde que se creó este fondo en 2001, los retornos promedios han sido de 6.17% anual, que es un retorno muy bueno. Cuando bajamos y vemos el crecimiento hipotético de este fondo, si usted hubiese invertido $10.000 en 2010, usted tuviese casi $30.000 en su cuenta. Obviamente, como les dije, ya que este está mucho más diversificado en muchas más compañías, es un poco más estable y por eso no crece tanto como VOO, que es un poquitico más riesgoso. Aquí usted puede ver una vez más cómo se divide ese portafolio, y aquí abajo podemos ver que este fondo no está invirtiendo en 500, ni en 1000, ni en 2000, sino 3535 acciones hay dentro de este fondo. Un total de inversión de $736 billones en este fondo, de los cuales 22.4% son estas 10 compañías, que si no me equivoco son las mismas que estaban en VOO, pero obviamente hay muchas más compañías en este fondo que en VOO, así que tiene mucha más diversificación, lo que es muy bueno para aquellas personas que quieren un poquitico más de estabilidad y no les pesa pagar con un poquitico menos de retornos. Pero si usted quiere un ETF que le dé mucha estabilidad, vamos ahora a ver uno de mis favoritos, que va a ser VYM. VYM es el ETF de Vanguard que invierte principalmente en acciones que dan buenos dividendos y dividendos estables. Como podemos ver aquí, el expense ratio de este ETF es un poquitico más alto, 0.06%, continúa siendo muy poco la verdad, y podemos ver que una acción de esta compañía vale $77.30 en el mercado hoy en día, así que es un precio muy barato, sobre todo para las compañías que estamos invirtiendo. Vamos a estarla viendo más adelante. Este ETF paga un dividendo anual de 3.77, que es extremadamente bueno. Yo normalmente digo que un buen portafolio de dividendo le va a dar alrededor de 4% anual, y aquí lo tiene, y no tiene que pasar ningún trabajo construyendo el mismo y escogiendo acciones ni nada. Compra una acción de esto y su portafolio está hecho prácticamente. Cuando bajamos, tiene el mismo potencial de riesgo, como le dije, al parecer para Vanguard. 4 son inversiones en la bolsa como tal vez 5 viene siendo un penny stock o algo así, y 1 viene siendo un CD. No sé exactamente cómo es, pero todos estos están en un 4 de riesgo, a pesar de que, por ejemplo, este es mucho menos riesgoso que VOO. Están en el mismo potencial de riesgo. Cuando vemos sus retornos anuales, podemos ver que en los últimos 10 años este ETF ha dado alrededor de 9.3% en retornos promedios, y desde que se creó en 2006 ha dado unos retornos de 5.84%. Como le dije, este es mucho más estable, mucho más seguro, o sea que va a dar mucho menos rendimiento que lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando vemos el crecimiento hipotético de este ETF, si hubiese invertido $10.000 en 2010, usted tuviese alrededor de $27.000 en su portafolio hoy en día, que no es para nada malo. Cuando vemos sus sectores, aquí usted puede ver cómo se separa todo ese portafolio, y aquí podemos ver que en este ETF usted está invirtiendo en 395 compañías diferentes, todas las cuales pagan muy buenos dividendos. El total del fondo son $30 billones, del cual 28% prácticamente está dividido entre estas 10 compañías. Como puede ver aquí, todos son nombres de compañías extremadamente grandes, reconocidas y estables, que pagan muy buenos dividendos. Pero bueno, si usted quisiera otro ETF que paga muy buenos dividendos, vamos a irnos con el próximo, que va a ser VNQ. VNQ es el ETF de Vanguard que invierte en REITs, o sea, en bienes raíces. Si usted no sabe qué cosa es un REIT, hace un tiempecito le hice un video donde voy mucho más en fondo acerca de qué son y cómo invertir en ellos y todo. Así que por si quiere aprender más, ahí
ahí está. Pero para decirle rápido, un REIT es una compañía como tal que invierte en bienes raíces y que hace dinero gracias a las rentas de esos bienes raíces, y entonces le pagan una porción de esas rentas a sus inversionistas. A mí me encanta invertir en REITs y este ETF de Vanguard cubre los mayores REITs de la bolsa de valores. Como podemos ver, el expense ratio es de 0.12%, este es el más caro de todo lo que vamos a estar hablando hoy, pero aún así continúa siendo una muy pequeña cantidad comparado con lo fácil que es solamente comprar una acción de esto y no tener que preocuparse por escoger muchas diferentes acciones. Yo personalmente prefiero escoger las acciones, pero sé que varias personas prefieren comprar una y olvidarse de eso. Una acción de este ETF vale $75 en el mercado. Por alguna razón no me está saliendo aquí el dividend yield, así que vamos rapidito a dividend.com para ver verdaderamente cuánto es que pagan cada año. Aquí estamos ya en dividend.com y puede ver que el dividend yield de este ETF va a ser alrededor de 3.54%, que no es para nada malo. Regresando a Vanguard, podemos ver el potencial de riesgo es exactamente el mismo, y en cuanto a los retornos anuales, podemos ver que en los últimos 10 años ha dado unos retornos promedios de 7.88% y que desde su creación en 2004 ha dado unos retornos de casi 7%. Por cierto, obviamente los números actuales de 1 a 5 años están malos por todo lo que está pasando y cuán mal está la economía actualmente. Si vemos el crecimiento hipotético, si usted hubiese invertido $10,000 en 2010, usted tuviese alrededor de $22,000 en su portafolio actualmente, que no es para nada malo. Y ahora tome en cuenta, si todo esto que está pasando, la pandemia mundial, no hubiese ocurrido, usted hubiese tenido un poquitico más de $25,000, pero obviamente con toda esta caída de la bolsa ha bajado a 22, 21, lo que sea. Aquí una vez más usted puede ver la diversificación en cuanto a porcentaje por cada sector en este portafolio. Y aquí abajo podemos ver que este ETF tiene 183 REITs diferentes, un fondo total de $51 billones, de los cuales casi la mitad está separado entre estas 10 compañías y acciones. Aquí hay varios ETFs conocidos como American Tower, Crown Castle, Public Storage, y obviamente hay muchos más, pero que representan una cantidad más pequeña de ese portafolio. Vamos ahora ya para el último, y este va a ser el más riesgoso de todos estos ETFs, que va a ser BUG. Este es el ETF de Vanguard que sigue a las compañías de más crecimiento en la bolsa, y por ende va a ser uno de los más riesgosos y los que más movimiento van a tener, porque las compañías de crecimiento son las más volátiles en la bolsa. Sí, tienen más riesgo, pero también van a dar más resultados si se pone de suerte, como vamos a poder ver en un momento. El expense ratio de este ETF es muy poco, es 0.04%, que no es para nada malo. Una acción de este ETF vale $185, y también podemos ver que paga un dividendo de 0.94. Obviamente es un dividendo diminuto porque la mayoría de acciones de crecimiento no pagan dividendos, solo un par de las acciones grandes de crecimiento terminan pagando dividendos, como es el ejemplo de Apple, Microsoft, Visa y un par más. Pero bueno, en cuanto a riesgo, a pesar de que este es el más riesgoso de todos lo que vamos a estar hablando hoy, continúa siendo un perfil de 4. Cuando vemos los retornos anuales podemos ver que este es el que más ha dado en los últimos 10 años, un retorno de 12.37%, extremadamente bueno, y desde que se creó en 2004 un retorno de 8.55% cada año en promedio, que no es para nada malo. Cuando vemos el crecimiento hipotético, si usted hubiese invertido $10,000 en 2010, usted tuviese alrededor de $35,000 a $37,000 en su cuenta solamente por el crecimiento de todas estas acciones. Aquí usted puede ver la diversificación por cada sector en este ETF. La mayoría, como usted puede ver, 41% casi es en tecnología, porque ese es el sector que más crecimiento tiene. Cuando bajamos aquí abajo podemos ver que hay 277 compañías en este ETF, un fondo total de 88, casi $89 billones, del cual 43.9% está dividido entre estas 10 compañías. Como puede ver, todos son compañías consideradas de crecimiento: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Visa, Mastercard, Home Depot, Netflix y Comcast. Pero bueno, ahí lo tuvo, esos son mis 5 ETFs favoritos. Si usted me conoce, usted sabe que yo soy un inversionista bastante conservador, así que la mayoría de mis inversiones van a ser en compañías grandes y reconocidas, blue chip stocks como se le llaman, así que aquí no hay nada extremadamente oscuro, extremadamente riesgoso. Sí, obviamente VUG es la más riesgosa de todas, pero como usted pudo ver, están invirtiendo en compañías como Apple, Microsoft, Facebook, Netflix, compañías gigantescas que no se van a ir a ninguna parte. Pero bueno, si usted tiene otro ETF que le gusta mucho a usted, me puede dejar saber debajo en los comentarios, junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tengan. Además, debajo en la descripción le voy a dejar un enlace a nuestro servidor de Discord, donde usted puede unirse completamente gratis y conversar más conmigo y con más de 500
500 personas que lo pueden ayudar con sus inquietudes o simplemente a conversar sobre inversiones e ideas de acciones y todo. Y por último, si les gustó este video y les sirvió de ayuda, pero aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo, ya que subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones, finanzas y hacer más dinero al final del día, donde yo trato todo lo posible de llevarlos a ustedes a nuestro objetivo acá, que es tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.